Son las 9:51. Recibimos a la doctora Delia Muñoz, que ha sido procuradora supranacional del Estado peruano y ministra de Justicia durante el gobierno de Manuel Merino. Señora Muñoz, buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Carvalho. Gracias por convocarme. Por favor, ¿qué le parece a usted lo más importante que los ciudadanos que no son necesariamente versados en temas jurídicos comprendan sobre el proceso que estamos viviendo, para muchos con sorpresa? Una aparente repetición de lo que ya vivimos en el año 17. Mire, lo primero que tenemos que tener en claro es de que estamos discutiendo temas constitucionales y de derechos fundamentales que suenan abstractos, pero hay que dar un paso atrás. Nuestro modelo constitucional es pro homine, pone a la persona humana en el centro de toda regulación. Por eso que todo lo que está referido al individuo va a tener una protección especial. Existen los procesos de amparo, de habeas corpus, y también la posibilidad que si en el país no se encuentra justicia, uno pueda ir a una instancia como la de la OEA, ante la Comisión o la Corte, para que impida o ayude a que se mejoren las condiciones o se remedien las vulneraciones. Entonces, en este caso usted habla de las víctimas, que son las que tienen derecho de acudir ante la Corte Interamericana. Toda persona natural o una organización jurídica tiene el derecho de recurrir a pedir protección por sus derechos, ¿no? Es así, toda persona. Puedo yo ser un condenado en el Perú, puedo ser una persona libre, puedo tener diferentes formas de afectación. Ya, pero no en este caso son las víctimas que rápidamente han tomado contacto con la Corte, que ya hizo saber que quiere ser informada sobre lo que se ha decidido, en la medida de que ella tiene una responsabilidad sobre el cumplimiento de la sentencia del caso de Barrios Altos de la Cantuta. Exactamente. Vamos, en el año 2018, la Corte Interamericana emitió un pronunciamiento a raíz del indulto que se había concedido al señor Fujimori por parte del señor Kuczynski. Entonces, lo que va a decir en esa resolución, para mí, son dos puntos bastante importantes. En primer lugar, de que el juzgamiento, la decisión, corresponde a la sede nacional, que son los jueces nacionales los que van a tener dos grandes obligaciones: hacer el control de convencionalidad, es decir, ver si la medida se ajusta a los estándares establecidos, y la segunda, si es de que se concede o no un indulto, este tiene que analizarse de manera proporcional al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. O sea, es una sentencia que no niega la posibilidad de un indulto, sino que le dice al sistema judicial es quien debe evaluar. Eso es lo primero para mí que hay que tener muy, muy bien claro. En la actualidad, el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que no conocemos el contenido del mismo. Entonces no podemos comparar si este fallo reúne los estándares que se establecen en esa resolución de la Corte en mayo del 2018, ¿no? Porque ahí va a decir de que si es de que se va a conceder una medida que implique un perdón de la pena, tiene que analizar si es que no hay otras medidas que impidan la afectación de la persona, y nuevamente el rol de la participación de las víctimas en ese proceso. No sabemos por qué lado ha ido el Tribunal Constitucional peruano. Ahora, ya ayer la Corte, y a pedido de la Comisión, está atendiendo una reunión para ver si se conceden o no medidas cautelares, pero aún no sabemos cuáles podrían ser esas medidas cautelares en este caso. Mire, en medidas cautelares nosotros como Estado peruano hemos tenido diversas que han sido ordenadas por la Corte. Por ejemplo, en el caso de una persona que estaba condenada por terrorismo y tenía una enfermedad que requería diálisis constantes, la Corte pidió que se le traslade a un hospital y que allí cumpla su pena, ¿no?, para que pueda acceder al tratamiento. Y es vinculante. Cuando la Corte pide eso, es vinculante. Se tiene que ejecutar. Cuando la Corte pide, el Estado no puede hacer nada más que obedecer, porque es una decisión de carácter jurisdiccional. Después, en otro caso de una extradición, la Corte pidió que el proceso de extradición se suspenda hasta que se resuelvan determinado tipo de situaciones previas.
Y así pasó durante varios años esta suspensión hasta que finalmente se concedió la extradición. Entonces, las medidas cautelares, la Corte la decide por la gravedad, la urgencia, la irreparabilidad del daño. Pero en este caso, elementos. que es un indulto, ¿qué medidas cautelares son imaginables? La medida cautelar que podría dar no sé cuál es, porque se supone que es una medida provisional que tiene por objeto garantizar la última decisión. Aquí estaríamos ya ante una situación definitiva, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podría hacer? Solamente que suspenda la ejecución del fallo hasta que se convoque a una audiencia de supervisión al Estado peruano sobre el fallo mismo. ¿Y a quién corresponde? ¿Cuál es la instancia que podría llevar a cabo esto que usted denomina audiencia de supervisión del fallo? Porque resulta que esa audiencia tendría más peso que la decisión del TC. Mire, lo que ocurre es de que la Corte Interamericana tiene una competencia de supervisión al Estado peruano porque nuestra Constitución dice que con las decisiones del Tribunal Constitucional se agota la sede nacional y adicionalmente hay un proceso en trámite, como es en el caso del Barrios Altos y otro en el caso de La Cantuta, donde se discutió estos temas en ejecución de sentencia. Es decir, de que el Estado puede ser convocado si los actos que está realizando están acorde a lo establecido en la sentencia madre, por llamarla de alguna manera. Ahora, ¿quién concurre por el Estado? ¿Concurre el Procurador Supranacional? ¿Concurre solo? No, puede concurrir con el Procurador del sector donde se generó la supuesta vulneración. En este caso, con el Procurador del Tribunal Constitucional, y van a señalar la posición del Estado peruano en esa instancia. Pero la posición del Estado peruano es la del Ejecutivo. Que ya se pronunció clarísimamente, tanto el presidente como el primer ministro y el ministro de Justicia. Miren, en el tema de la defensa del Estado, uno de los grandes debates es la independencia de los procuradores para poder cumplir con su tarea, que ese es uno de los grandes temas de fondo. El sistema que tenemos ya hemos visto lo que actualidad, pasó con Daniel Soria, así que sobre ese tema tenemos una experiencia práctica que no Sí. Vayamos a lo que dice la norma. La norma dice que cuando hay una situación de vulneración, concurre el Procurador Supranacional con el Procurador de la instancia donde se originó el proceso, o sea, Ministerio Público, Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior o, en este caso, el Tribunal Constitucional. Usualmente, cuando se va a presentar una posición de defensa ante el Estado peruano, hay reuniones previas que se realizan para determinar la posición del Estado. Lo que conocemos es la posición política de algunos ministros que ya se han manifestado. No, el presidente de la República también, presidente de la República y vicepresidenta, no solo ministros. Sí, pero para que el presidente de la República sea válido a lo que diga, necesita siempre la ratificación de un acto ministerial. Acá tendrán que ir o allanarse o no presentarse o buscar algún tipo de solución amistosa directamente con las víctimas para poder actuar conforme lo que han señalado. Pero todo ese proceso está regulado en las normas que establecen el funcionamiento del sistema de defensa jurídica del Estado. O sea, no es de que es una autoridad la que viene y dice si hace de esta manera o no. Si se quiere ir a un proceso de solución amistosa, la entidad involucrada, en este caso el Tribunal Constitucional, tiene que estar de acuerdo con ese proceso de solución amistosa, porque es la forma en que se reguló para que el Poder Ejecutivo, que es el que administra la representación del Estado y que incorpora a varios organismos de carácter constitucional, al momento de conformar su opinión, sea debatida en sede interna con los representantes de estos organismos. Bueno, hacia afuera sale el Ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Delia Muñoz, por explicarnos algunos de los aspectos que veremos desplegarse en el curso de próximos días y semanas en este tema causado por el indulto decidido por el Tribunal Constitucional al expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted muy buenos días. Ha sido Delia Muñoz, ex procuradora y ex ministra de Justicia.